Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia, como siempre. Hoy nuestro cuarto de atrás será dedicado a orientar, para ayudar a los lectores que se interesen por la Biblia. Pero antes de comenzar, te presentamos a nuestros tertulianos. Tenemos con nosotros a la cabecera de la mesa a Camilo Esperón, nuestro tertuliano mayor, por derecho de fidelidad. Iba a decir de antigüedad, pero eso suena así muy avejentador. Bienvenido, Camilo. ¿Qué tal? Buenas noches. También nos honra con su presencia en torno a la mesa del cuarto de atrás nuestra profe Flor Sánchez, quien enseña religión evangélica en colegios públicos. Por lo tanto, es imprescindible para el tema. Bienvenida, Flor. Bueno, aplazamos el saludo, pero el saludo está dado. Cuando puedas entras y ahí estamos. En torno a nuestra mesa también está hoy Moncho Lagos, otro veterano del programa, que se ocupa de forma especial, aparte de otras cosas, de entrenar a adolescentes en su trato con las cosas de la vida cristiana, además de llevar a cabo sus deberes como enfermero experimentado. Pero este es un aspecto importante para el tema de hoy, el tema primero. Así que bienvenido, Moncho. Muy bien hallado, buenas noches. Y también completa nuestra mesa de hoy Pedro Crenes, escritor admirado a ambos lados del Atlántico, según se desprende de su presencia en certámenes internacionales a los que es invitado. Esperamos que además también esté destacado en las librerías, que es lo que él desea también. Pero de momento eso ya es bueno. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues antes de comenzar nuestra tertulia, como es costumbre, pues toca la primera pizca de adobo musical, es decir, el sabor de fondo de nuestra tertulia. Hoy escucharemos el comienzo de uno de los temas corales más famosos que todos los años se escucha en grandes auditorios de todo el mundo, especialmente en la época navideña. O sea, a partir de noviembre y hasta enero, febrero, se trata del famosísimo oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Dada la duración del primer tema para coro, dura más de 8 minutos, pues te vamos a ofrecer ese tema para que puedas paladear con los oídos y con el corazón cómo empieza esta obra de las monumentales de Johann Sebastian Bach, el oratorio de Navidad. Pues
hemos repartido en 3 veces parte de ese coro inicial, es decir, que no cubrimos los 8 minutos, cubrimos aproximadamente 4 minutos y medio por ahí en las 3 partes. Pero esas 3 partes son espectaculares, así que te va a merecer la pena escucharlas. Ahora la primera y después en las 2 pizcas que ponemos a mitad del programa y al final las restantes. El coro comienza cantando en alemán, porque los seguidores de la Reforma, y eso era Bach uno de ellos, pues los seguidores de la Reforma tenían una prolongación de la idea de Lutero y de una idea muy buena y muy beneficiosa de transmitir todo lo que pudiesen en la lengua del pueblo, en este caso en alemán, porque el oratorio de Navidad básicamente es bíblico, es decir, relato de los evangelios básicamente. Bueno, pues interpretado en alemán, el coro comienza cantando: regocijaos, cantad de alegría, alabad estos días, glorificad lo que el Altísimo ha realizado en este día. Y ya sabéis que lo que realizó fue el nacimiento como hombre, o más bien con naturaleza humana agregada a su naturaleza divina, Dios el Hijo. Los intérpretes son el coro Cantores de Lübeck y la Orquesta de Cámara de Stuttgart, dirigidos por Karl Müchinger. Vamos a escuchar este primer tema, que ya verás cómo te encanta, y los que vienen, pues igualmente te van a encantar, pero en el medio estará nuestra tertulia, en un tema también importante y espero que muy interesante. Escuchamos. Y ya dentro de nuestro tema de tertulia, una brevísima introducción. Espero que no sea para ti, que nos estás escuchando desde no sabemos qué lugar, ni sabemos en qué sitio, no solamente en España, sino también fuera de España, pues seguramente no es para ti una novedad saber que hay un libro escrito por 40 autores a lo largo de 15 siglos, que a pesar de que la casi totalidad de sus autores no se conocieron entre sí y vivieron en épocas muy distintas, el contenido del libro es de una unidad asombrosa, desde su primer libro hasta el último. El primero es el libro del Génesis y el último es el libro del Apocalipsis. El Génesis cuenta el principio y el Apocalipsis el final.
Y su influencia, la influencia de este libro en la historia, no tiene parangón posible. Solo repasando la historia lo vas a descubrir. Este libro, que lleva ya 2000 años entre nosotros, es, claro, ya lo sabías, es la Biblia. La Biblia la menciona muchísima gente, muchísima. Es el libro más conocido del mundo, por lo menos de nombre. Otra cosa es de contenido. La Biblia tiene el propósito de revelar a Dios y sus propósitos para la humanidad. No hubo, ni hay, ni habrá otro libro que merezca tanto nuestra atención. Y, como dijimos hace un momento, nuestro propósito en este programa de hoy, que es un programa monográfico en torno a la Biblia, es orientar, ayudar a los lectores que se interesen en la Biblia. Así que vamos a partir de un principio que seguramente es conocido, pero creo que es bueno decirlo al principio. La Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios por escrito. Así que tratar con la Biblia como si fuese una información importantísima, la más importante que existe, es lo más normal. Lo que no es normal es tratar con ella como si fuera un libro más. Iremos viendo por qué es esto así. Entonces yo recuerdo, así para abrir boca, un pasaje que encontramos en el libro del Deuteronomio, que es el quinto de los libros que aparece en la Biblia, capítulo 5, el versículo 1. Y voy a intentar irlo masticando para que pudiésemos percibir mejor lo que queremos hacer en este programa. Y ese capítulo 5 del Deuteronomio empieza así, de esta manera. Llamó Moisés a todo Israel, es decir, a todo el pueblo que recibió la revelación de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento y también la mayor parte del Nuevo. Dice, Moisés llamó a todo Israel y les dijo, y atención a esto, la primera palabra es oye, y creo que esta palabra sencillamente, y todos lo entendemos, significa no solo oír el sonido, sino atender, poner atención, escuchar, percibir, enterarse bien. ¿Cómo hacemos cuando nos van a dar un mensaje importante? Atendemos con los 5 sentidos. Creo que este oye está en esa línea. Después dice a continuación, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. En este caso el que habla es Moisés, pero habla de parte de Dios y les va a recitar de nuevo la ley que había recibido de las manos de Dios en el monte Sinaí. La siguiente palabra es aprendedlos. Y creo que este aprendedlos podemos entenderlo como comprender lo que se iba a decir, entenderlo, contextualizarlo con lo que hay antes y después en el texto que estamos leyendo, asimilarlo, digerirlo, aprender el contenido de una lección, porque se trata de la palabra de Dios. Y seguidamente hay otra palabra. Después de aprendedlo, dice guardadlos. Y evidentemente, por el contexto en el que está esto, eso de guardarlos no se trataba de hacerlo, sino que se trataba en primer lugar de memorizarlo, de archivar cuidadosamente, de tenerlos a mano para cuando hiciesen falta. Y a continuación dice, para ponerlos por obra, es decir, para aplicarlos en la vida diaria y en los planes y proyectos. Leemos ahora este versículo 1, lo leemos seguido entero, como está en nuestra Biblia. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Eso es lo que dice ese versículo. Así que, por lo tanto, y siguiendo
la idea de la que hemos partido, pues vamos a hablar de la finalidad esencial de la Biblia. Hay un texto en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 14 al 17, y eso será, digamos que, sobre lo que trataremos la finalidad esencial de la Biblia, que es de lo que os voy a preguntar y vamos a ampliar esto todo. Así que con esos versículos delante, yo empiezo por el veterano. Señor Camilo Esperón, ¿cuál desde esos versículos y desde lo que hemos estado así repasando del versículo primero de Deuteronomio 5, esas instrucciones que Moisés da a los israelitas en cuanto a la palabra de Dios, ¿cuál podríamos decir que es la finalidad esencial de la Biblia, desde lo que Pablo le dice a Timoteo? Bueno, tú entre una palabra y otra creo que has ido diciendo el cometido de ese escucha a Israel, ¿no? El Shema, que es una de las oraciones más importantes del Antiguo Testamento, al menos más conocido por el pueblo de Israel, y yo creo que por extensión a todo el pueblo de Dios, ¿no? Dios le da a un pueblo una ley, y por decirlo en otras palabras, pues le da su sentir, su forma de ser, su forma de ver la vida, y que ellos la reciban y al mismo tiempo que la transmitan a sus hijos y a las siguientes generaciones. Es una revelación que empieza en el Sinaí, ahí, con el pueblo de Israel que va camino de la tierra prometida, y hasta nuestros días ha continuado de tal manera que yo diría de qué validez tiene eso para hoy, o a veces se puede decir la sociedad de hoy en día, o los que me están escuchando pueden decir muchos, pero bueno, eso si es cosa del pasado, hace 2500 años que pasó eso, digo, sí, pero sigue siendo esa ley de Dios, esa manifestación de Dios en palabra para toda la humanidad, sigue siendo el libro más vendido, con mucha diferencia. Eso no lo ponen cuando cogemos un periódico, una lista de libros vendidos. Jamás se menciona la Biblia como la palabra de Dios y sigue siendo el más vendido. La editorial que más edita está ahora en China. Es una editorial que hace muchos años lo que imprimía era el libro rojo de Mao, y en cambio hoy en día está editando millones de Biblias, una sola editorial en China. En todo el mundo, porque se ha traducido más idiomas que ninguna otra obra, se está vendiendo muchísimo más. Eso ya dice algo. Dios ha traído una palabra en una montaña, en Sinaí, cuando un pueblo camina, y hasta el día de hoy esa palabra está ahí vigente, viva, preciosa. Bueno, dijimos la finalidad esencial de la Biblia, según lo que le dice Pablo a Timoteo, segunda carta, versículos 14 al 17 del capítulo 3. Pedro, ¿tú cómo responderías a eso? Finalidad esencial de la Biblia. Pues la finalidad esencial de la palabra es la revelación de Dios al ser humano, ¿no? Eso es lo primordial, eso es lo que Dios quiere hacer. Dios, como se ha expresado en algún momento, Dios está allí y no está callado, ¿no? Quiere hablar con la humanidad, quiere acercarse a ella, ¿no? Lo ha hecho a través de la palabra, ¿no? Y una vez que el ser humano entra en una relación vital o personal con Dios, pues lo que Dios quiere hacer es prepararlos, ¿no? Prepararnos para caminar por esas obras que Él ha preparado de antemano para nosotros, ¿no? Quiere enseñarnos a vivir en este mundo caído, en este mundo tan imperfecto, de una manera que podamos depender de Él. Y por mucho que nos esforcemos en vivir lejos de Dios, la palabra de Dios, ese gran bestseller, ¿no? de toda la historia, y que seguirá haciéndolo seguramente, es el que nos dice cómo afrontar esta vida. Por mucho que nos parezca que se ha quedado relegada ahí a los anaqueles, ¿no? Se puede prescindir de ella. Al final del día, como se suele decir, tenemos que volver a la palabra de Dios, ¿no? Y lo que Él quiere es que estemos preparados para... Bueno. Pues eso, básicamente eso, sí. Lo que Dios quiere es relacionarse con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y tenernos preparados para poder caminar en este mundo. Flor, ¿estás ahí o estás ausente?
No, en este momento, ahora parece que se estabilizó un poco la señal. Estoy aquí. Bien, bien, Sí, pues, sí. pues muy bienvenida. Yo estaba mirando, claro, en la pantalla yo veo tu nombre y digo, Flor existe y Flor está. Bueno, Sí, pues sí, sí. yo Esperemos estaba que vaya bien. preguntando que según lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17, ¿cuál es la finalidad esencial de la Biblia, a la que Pablo en este pasaje la llama las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es la finalidad esencial de la Biblia? Bueno, poniéndome en los versículos y que estamos comentando, porque ya todos sabemos que la Biblia, el personaje principal de la Biblia es Jesús y la finalidad de la Biblia es mostrar la salvación de Dios para todo el mundo. Pero centrándonos en los versículos que tú comentaste y sobre los que estamos tratando, para mí la Biblia lo que nos marca son unas normas de vida, unas pautas para llevar una vida de protección para el ser humano, de sanidad a nivel emocional, de cuidado a nivel espiritual. Es decir, Dios da unas normas de vida para ayudar al ser humano a convivir, a protegerse, a mantener una relación tanto con Dios como con sus semejantes adecuada para estar pudiendo llevar una vida pues mejor y en mejores condiciones que si no tuviéramos ningún tipo de normas. Obviamente esas son las normas perfectas que se verá más adelante y veremos, no sé si nombraremos, que obviamente los 10 mandamientos son pues prácticamente no los podemos cumplir y ahí sale también el plan de salvación de Dios porque no somos capaces de cumplir esas normas, pero sí hay a lo largo de toda la Biblia unas pautas para ayudarnos a vivir. Y yo creo que en esos versículos, tanto que aparecen en Timoteo como los de Deuteronomio, es lo que refleja unas normas para poder aprender, unas normas para poder enseñar a nuestros hijos, unas normas que nos van a hacer pues estar mejor. Bueno, yo creo que eso, en principio, para empezar con este tema, es lo que la Biblia refleja y muy actuales. Y muy actuales. Moncho, ¿tú qué responderías a esa pregunta desde ese texto de Timoteo? Yo estando de acuerdo con todo lo que se está diciendo, que es muy acertado, tú hablaste de la finalidad principal de la Biblia, según ese texto que hemos leído. Y yo creo que la finalidad principal la dice Pablo, en el capítulo 15 de 2 Timoteo 3. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Yo creo que ahí Pablo habla de que la finalidad principal de la Biblia es mostrarnos un plan de salvación, el propósito que Dios ha puesto en marcha desde el principio de la humanidad para restaurar la relación que el hombre ha roto con Dios al rebelarse frente a él y a desobedecer sus planes. Y esta salvación tiene un único camino, que es en Cristo Jesús. El gran protagonista de la Biblia desde el principio hasta el fin es la persona de Cristo Jesús, donde tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento apunta y se presenta como el medio que Dios utilizó para llevar a cabo la salvación de la humanidad, es decir, reconciliar al hombre con Dios. Y eso se apropia uno de ello o responde uno de ello a ese plan de salvación por medio de la fe, es decir, confiando en la persona de Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros para poder
apropiarnos de ese plan de salvación que Dios ha puesto en marcha. Esto es muy, muy importante. Y es muy importante porque creo que los que estamos en esta mesa del cuarto de atrás, estamos de acuerdo en que la Biblia enseña que por obras, porque después en esta porción de Pablo a Timoteo dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, instruido en justicia, corregido, enseñado, redarguido, pero en realidad esto es después de recibir la salvación, después de reconocer su necesidad de salvación. Esto es la finalidad principal de la palabra de Dios, que presenta la obra de Dios, explica qué hay detrás de la creación, que está Dios, pero sobre todo descubre que el ser humano no puede conseguir la relación con Dios por sus medios, por sus obras, sino que necesita la salvación, es decir, reconstruir su relación con Dios, que es lo que Moncho comentaba ahora mismo, ya que es el último que ha intervenido, pues eso es fundamental y es bueno que lo tengamos presente. Así que cualquiera que nos esté escuchando desde cualquier rincón, tenemos constancia de oyentes fuera de España, en África algunos, en Asia también, en Oceanía hemos tenido algún contacto y por descantado en América, sobre todo en Latinoamérica y también en los Estados Unidos, pero sobre todo en España. Así que cualquier lugar desde donde nos escuches, esto es vital. La salvación es una necesidad del ser humano porque nuestra forma de vivir no es de acuerdo con lo que Dios quiere y ya no tenemos posibilidad de volver atrás. La única posibilidad es confiar en la obra de Jesucristo, reconociendo nuestros pecados, y a partir de ahí la Biblia también nos da todas las indicaciones necesarias para vivir como a Dios le agrada a pesar de nuestras limitaciones, pero no para salvarnos, ni para añadir a nuestra salvación, sino porque somos salvos. Eso sí, si hemos creído la revelación que Dios ha dado por medio de Jesucristo y nuestra necesidad de recibirle. Este es el mensaje fundamental de principio a cabo en toda la Escritura. Y aunque después mencionaremos un par de temas que Camilo ya se asomó a ellos, porque Camilo tiene una visión general y ya sabe que por ahí vamos a pasar, pero tocan después. Entonces vamos a hacer un alto breve en nuestra tertulia para ofrecerte una nueva pizca de adobo musical que será, como anunciamos antes, la continuación del coro inicial del oratorio de Navidad de Bach, interpretado por el coro Cantores de Lübeck y la Orquesta de Cámara de Stuttgart, dirigidos ambos por Karl Möchinger, que, entre otras cosas, esto que cantan, en alemán, ya lo dijimos antes, cantan esto: abandonad vuestros temores, cesad en vuestros llantos, entonad himnos de regocijo y alegría, porque precisamente para llevar a cabo la obra de salvación, Jesús había nacido, no en el sentido de que había empezado a existir, sino que a su deidad había incorporado humanidad, y esa humanidad comenzó como un bebé que nació de María. Vamos a escuchar el tema.
Antes, en la primera pregunta, el primer preguntado, que fue Camilo, pues él se adelantó ya unas cuantas cosas, lo cual quiere decir que está en todas y va haciendo el panorama y bueno, así se abrió parte de lo que íbamos a ver. Entonces, el defecto del animal, no pasa nada. Entonces, aunque volveremos sobre algo que yo creo que no está tan conocido como parece, que son la constitución de Dios para la humanidad. Pero antes de eso, pues sí que me gustaría que hablásemos algo que en particular, por un lado, tiene que ver con los que habitualmente usan la Biblia y la conocen, y tiene que ver también con los que puedan comenzar a usarla porque tiene una importancia enorme. La transmisión generacional de la Biblia. Si la Biblia, y eso es un hecho, si la Biblia es tan importante, tan fundamental para recibir la salvación de Dios, si la Biblia es tan importante para encaminar una vida como debe de ser según la voluntad de Dios, merece la pena transmitirla. Igual que hace un momento hablábamos de la facilidad de moverse en las nuevas tecnologías, que unos tienen más que otros y otros tenemos menos que otros, sencillamente porque no nos hemos dedicado a profundizar en el tema y lo usamos lo justito y lo justito va funcionando. Pero en una cosa tan importante como el tema que trata la Biblia, es evidente que es importantísimo transmitirla. Y lo mismo que hay familias que transmiten su afición a un equipo de fútbol, por ejemplo, o a otro deporte cualquiera, como pueden ser las carreras de Fórmula 1 o yo que sé, o el esquí o lo que sea. De la misma forma que eso se transmite porque se vive en la familia constantemente y se despierta el interés, pues de la misma manera, familias que están edificadas en torno a la Biblia, que la Biblia forma parte de su vida, familias cristianas, o familias que de repente descubren la Biblia y dicen, oye, pues voy yo a probar a ver si este libro efectivamente tiene estas propiedades, puede ofrecerme esto que me están diciendo estos que están en el cuarto de atrás. Sea como sea, pues es importante transmitirlo, porque si encuentras algo bueno, pues naturalmente que lo transmites espontáneamente. Eso creo. Bueno, acaba de asomársenos Flor por ahí. Así que vamos a ver si se incorpora y con la misma ella que está en el ámbito de la educación, porque Flor es profesora de educación evangélica o de enseñanza religiosa evangélica en colegios públicos, pues quiere decirse que esto de la transmisión para ella es una práctica habitual, no de cara a sus hijos, sino de cara a los hijos de otros, que, bueno, pues es también una labor de transmisión, en su caso es una labor profesional. Pero esto ya aparece también con términos específicos escrito en la Biblia. Entonces, después de haber presentado lo que conocemos como la ley de Dios, los 10 mandamientos, que hay muchas leyes, pero digamos que la ley básica son los 10 mandamientos que cubren todo el comportamiento humano. Entonces, Dios les dice, estas palabras que yo te mando hoy, es decir, lo que les enseñó Moisés a los israelitas en su día, lo que es para nosotros también, que son las instrucciones de Dios para la vida, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, queridas, personalmente. Y sigue diciendo, estamos en el capítulo 6 del Deuteronomio, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A mí este texto siempre me ha llamado la atención. Y esta mañana, revolviendo aquí una estantería de mi despacho, me encontré con una revista
una revista que no la ponemos para ver, pero Peña Madridista de Pontevedra. Y recuerda las primeras, bueno, yo creo que hasta 10 o 12, no sé, Copas de Europa después de la Champions, ganadas por el Real Madrid. Y estuve casualmente en casa del que me dio la revista, de un forofísimo, un aficionadísimo al Real Madrid, y su casa estaba llena de fotografías, de saludos con dignatarios, algún presidente del Madrid que vino por ahí y le ofrecieron una comida y yo qué sé. El club la Peña de Pontevedra, aquella casa es que fueras por donde fueras, por el pasillo, por la cocina, por el salón, todo era Madrid por todas partes. Bueno, creo que la idea que hay en este texto dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, bueno, Pedro, tú que eres un hombre de escribir y bueno, estamos esperando el día en que nos presentes un libro tuyo, que ya han salido un puñado de ellos, que nos presentes un libro tuyo y aunque sea en PDF que nos podamos asomar a él, por cierto, porque tus paisanos ya conocen, les han dado premios, tus vecinos de allá de Latinoamérica te convocan y Pedro Crenes es un escritor conocido y apreciado, pero nosotros no hemos visto el fruto de tu corazón en cuanto a la escritura. Pero bueno, te sitúo en este tema. ¿Cómo ves tú este tema de la transmisión? Tú eres padre. Creo que es fundamental eso, lo que lo estabas comentando, en un contexto en el que se puede entender perfectamente, ¿no? Cualquiera de los que nos escuchan, ¿no? Cuando a uno le apasiona una cosa, lo que hace es transmitírselo a los hijos y los hijos te ven. Creo que alguna vez hemos comentado que los padres nunca dejamos de enseñar, ¿no? Con nuestro comportamiento, cuando nos levantamos, nos acostamos, los niños no desconectan, dicen, bueno, papá, ya está bien por hoy, ya no me enseñes más, se van. No, ellos están constantemente viendo. Entonces, claro, si ellos te ven coger la Biblia, leerla, comentarla, discutirla, cuando vas a la iglesia la llevas, contarles anécdotas de tu juventud cuando tú la llevabas a tu instituto y te decían cosas a veces, cuando te escondías, que no querían que supieras que tú leías la Biblia, pues todas estas cosas van impactando poco a poco en el corazón de los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, hablarles cuando hay una oportunidad, les pasa algo, te comentan algo y sacar una anécdota de lo que hemos leído en la Biblia. Para ellos parece una anécdota, pero es la Biblia. Y están escuchando y escuchando. Y todo esto es por acumulación. Por eso que el pasaje dice precisamente que hay que enseñar a los hijos de tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes por el camino, andando por todas partes, que ellos te vean constantemente masticando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, claro, por ahí va la cosa, ¿no? Si uno le apasiona, lo comenta a los demás, ¿no? Y así como a los hijos en primer lugar, también a la gente que te rodea en segundo lugar, ¿no? Cuando te gusta algo y cuando a ti te beneficia y cuando te ayuda y te sostiene, lo compartes de una manera natural, ¿no? Entonces yo creo que nosotros debemos insistir en nuestra relación con la Biblia e insistir a nuestros hijos con nuestro propio ejemplo natural, ¿no? Para que ellos puedan seguir caminando como nosotros. Moncho, ¿tú cómo ves ese tema? Yo el tema veo que nuestra relación apasionada es con una persona, la persona de Dios, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que pasa es que esa persona se revela en un libro, se da a conocer en un libro. Por lo tanto, la manera de cultivar la relación con esa persona y mostrar el amor que tenemos hacia esa persona es a través de un libro en la que la persona se da a conocer. Es como cuando recibimos una carta de la novia o de la esposa y no amamos la carta, amamos a nuestra esposa, pero en la carta la esposa nos da a conocer. Porque la gran acusación, o una de las grandes acusaciones que Jesús tuvo contra los judíos de su tiempo es: escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las Escrituras no nos llevan a la vida eterna nos lleva Cristo. Y las Escrituras dan testimonio de Cristo. Con lo cual, lo bueno es que
nos acerquemos a la palabra de Dios para cultivar nuestra relación con Dios y mostrar nuestro amor con Dios, por Dios. Y desde luego, cuando estamos apasionados de una persona y enamorado de ella y en una relación de amor con ella, eso se transmite, eso se da a conocer, eso muestra la pasión que tenemos por esa persona. Yo soy aficionado al Madrid y cuando vienen mis nietos a casa, pues también les enseño el escudo del Madrid y fotos del Madrid. Pero bueno, eso forma parte de una pasión pequeña, que es mi gusto por el Madrid, pero hay otra cosa que me apasiona mucho más. Y lo importante es lo apasionados que estemos con esa relación con esa persona. Y si realmente estamos apasionados, eso salta a la vista, hablamos de ello, compartimos de ello a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Flor, tú nos estás escuchando, está por ahí. Sí, estoy aquí. Ay, magnífico, porque tú, en este caso es por oficio, tú Sí. transmites la palabra de Dios en las clases a tus alumnos, que en este caso son, bueno, pues como si fueran tus hijos, tú les transmites. Entonces, en el papel de profesora, como eres tú, y además una profesora con mucha experiencia y con formación complementaria a la del profesorado, para ti, ¿cómo es este asunto? Porque tú estás en una plataforma distinta, pero en un sentido estás en la misma. ¿Cómo es para ti esa transmisión? Teniendo en cuenta este dicho que dice, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras, pues pienso que es fundamental que la persona que transmite esté apasionada con el creador y que se manifieste en los hechos. Porque, como bien decía Pedro, los niños aprenden de lo que ven y aprenden mucho más de lo que ven que de lo que escuchan. Entonces, en el ámbito escolar pasa igual. Tú puedes enseñar una lección, puedes hablarles de Dios, pero ellos también te analizan como persona, te analizan cómo te comportas con los demás, cómo te relacionas con los demás. Y entonces es fundamental, pues, para mí, que mantener una relación con Dios, y a través de esa relación con Dios es como después te vas a relacionar con los demás, ¿no? Yo soy una privilegiada que puedo explicar Biblia pues abiertamente, puedo hablar de la Biblia abiertamente con mis compañeros de trabajo, porque al ser profesora de religión evangélica, pero no debo olvidar nunca jamás que a los que de verdad les estoy siendo modelos es a los niños, porque ellos se fijan en todo lo que haces, en cómo hablas, en cómo te comportas, y normalmente aprenden más de eso que de las palabras que puedas decir. Camilo. Bueno, es que estáis explicándolo tan bien que me habéis dejado un poquito anonadado, la verdad. Al fin y al cabo ha ido al meollo de la cuestión y yo creo que lo ha centrado muy bien Moncho, ¿no? Como una carta de amor. Una carta de amor, si está bien escrita y bien dirigida y son palabras verdaderas, el sentimiento es auténtico, uno se enamora de esas palabras, ¿no? Y nuestro Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Y eso es lo que encandila y enamora a la misma persona de Jesús, ¿no? Pero sus palabras que están ahí en la Biblia, yo qué sé. Yo he estudiado mucha filosofía y he leído a gurús, a pensadores, a grandes líderes religiosos a través de la historia, y ninguno ha podido acercarse a la maravilla de la palabra que está ahí en el Señor, yo qué sé. Coger el sermón del monte, coger las bienaventuranzas, para mí son la quinta esencia del pensamiento de Cristo, de Dios. Eso es inigualable. Y yo he visto personas muy doctas y muy preparadas, muchos anticristianos, anti todo, incluso ateos declarados. Yo qué sé, pongamos el caso de Rousseau, ¿no? Que quería que Jesús no era más que un hombre normal y corriente, no quería admitir su divinidad. Y decía, caramba, ¿cómo hablaba este hombre? Qué maravilla de palabras, ¿quién puede igualar esto? Como aquellos que fueron a aprenderle al Señor allí
y dice, ¿no lo habéis prendido? Le decían los sacerdotes a los soldados del templo. Y decían, jamás hombre alguno habló como este hombre, ¿no? Como diciendo, nos ha dejado desarmados. Íbamos a pillarlo y traerlo, ¿no? Y eso es lo que hace, lo que yo decía antes, que este libro, aunque no se reconoce oficialmente, no se quiera reconocer en medios, es el libro más vendido, con mucha diferencia, porque sigue encandilando vidas. Porque al fin y al cabo, como bien decía mucho antes, lo único que ha querido revelarnos este libro es a Cristo, a Dios, y ese amor que, como dice en Proverbios 8, ¿no?, del Señor ahí en un lenguaje maravilloso, dice, y mi delicia está con los hijos de los hombres, ¿no? Y esa delicia de Dios hacia nosotros se transmite a través de ese libro, y por mucho que se le ataca, porque mira que se ataca ese libro, ¿eh? Mira que se trata de destruir, incluso desde dentro, desde teologías liberales, desde todos los aspectos, se quiere acabar con ese libro. Y qué maravilla que seguimos cogiendo ese libro, y a pesar de ver todas aquellas cosas que parecen que van contra eso, y nos emociona, y a veces nos caen unas lágrimas en ese libro, y tenemos que secar el papel y decir, Dios mío, tú todavía me estás hablando, todavía estás caminando a mi lado, y esa salvación me las has regalado, y qué forma más maravillosa de plasmármelo ahí, ¿no? Esa sola gracia que dice la Reforma, ¿no? Esa sola fe, ¿no? Este libro va a seguir hasta el final por eso, porque es un libro inigualable, en todos los sentidos. Yo me remito a lo que dijimos al principio de todo, lo que yo comentaba cuando empezamos nuestro cuarto de atrás. Me remito a aquello primero, lo de oír, porque el Señor Jesucristo dijo en varias ocasiones, y particularmente en ese magno sermón que Camilo citaba ahora, el que tenga oídos para oír, que escuche, que escuche. Entonces, evidentemente, ese oye que Moisés recuerda a Israel cuando les va a presentar la ley, ese oye es un oye muy, muy total. Es poner la máxima atención porque habla Dios, sencillamente. Y creo que los cristianos en general, los que tratamos con la Biblia habitualmente y conocemos su contenido, creo que lo necesitamos más todavía que los demás. Porque a veces, cuando la Biblia es una herramienta de trabajo, como le puede pasar a Flor, por ejemplo, que se dedica profesionalmente a enseñar el mensaje de la Biblia, aunque digamos que está limitado por el tiempo de que dispone, pero de todas formas puede ocurrir que con la costumbre de tratar con el mensaje de la Biblia, con lo que la Biblia dice, puede ocurrir que dejemos de darnos cuenta que estamos escuchando, aunque traducido en letras plasmadas ahí sobre un papel en negro sobre blanco, como diría un escritor, pues estamos leyendo, escuchando a Dios. Y puede ser que a base de escuchar, de decir, de repetir, de saber de memoria porciones, puede ocurrir que se nos despiste. Yo creo que por esa razón el Señor Jesucristo dijo a aquello que tenga oídos para oír, o sea, el que tenga la capacidad de prestar atención de verdad, no de que aquí llegan unos sonidos y bueno, ya sabéis que hay un dicho por ahí que es muy conocido, predícame, frade, por un oído me entra y por el otro me sale. Bueno, pues creo que es una llamada de atención para los que tratamos con la Biblia. Porque, como muy bien decía Flor, y como apuntaba antes igualmente Pedro y Moncho, los que son receptores de nuestra transmisión aprenden sobre todo de nuestro sentir. Yo lo he contado más de una vez, pero es que a mí me quedó muy grabado siendo un jovencito y ya estaba de novio con la que es mi mujer hace bastante tiempo, mi esposa, pues recibí una carta suya y me la dieron al llegar a casa, me entregó mi padre la carta y yo rápidamente, nerviosamente abrí el sobre y me puse a leer allí delante de él, pero leer en silencio. Pero devoré la carta en un momento y mi cara debió de reflejar algo. Esto era por la noche, ya era de noche, era en invierno, y mi cara debió de reflejar algo porque él, con el estilo que tenía así parsimonioso, me dijo, bueno, ahora ya no necesitarás comer. O sea que puse una cara de satisfacción tal que él dijo, ya no necesitarás comer. Creo que nos hace falta retomar
a los cristianos retomar nuestro oído de lo que Dios dice en la Biblia. Y no nos queda... Sí, Moncho, sí. De todas formas, hay un peligro, creo, está bien, ¿no? Y hay que oír. Y el Señor dice, oye Israel, escucha. Pero desde luego tiene que penetrar mucho más allá del oído la palabra de Dios, ¿no? Yo estaba leyendo ahora que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso quiere decir que lo que entra en el oído tiene que penetrar y tiene que estar ahí abundantemente presente en nuestras vidas. Y luego tampoco debemos olvidar lo que dice Santiago, ¿no? Sed no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Desde luego, lo que escuchamos tiene que transmitirse a través de nuestras acciones y a través de nuestra conducta, como muy bien decía Flor, ¿no? La palabra de Dios es para vivirla, para practicarla. El escucharla es fundamental y es importante, pero eso debe penetrar en toda nuestra vida, morar en abundancia en nosotros y debe transmitirse en nuestras acciones y en nuestro comportamiento. Hay una advertencia que Dios hace en esta entrega de la ley. Hay una advertencia muy interesante. Esto aparece en el capítulo 4 del Deuteronomio. Dice unas palabras muy interesantes. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas. Me parece interesantísimo porque una cosa es interpretar o explicar, pero otra cosa muy distinta es añadir o recortar. Y creo que eso es importante. Es decir, Dios dice, ojo, esto es lo que yo he dicho, o lo que nos dice Moisés, recibido de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho. Así que ni le pongáis más, ni añadáis por vuestra cuenta, ni lo recortéis por vuestra cuenta. O porque en algún momento dado, yo no sé si fue Camilo que mencionó no sé si fue Camilo o Pedro, que hablaron algo de demasiado fuerte, porque algunas cosas que dice la Biblia resultan muy fuertes, muy rotundas, muy tajantes. Entonces, no hay que dulcificarla donde es agresiva, ni hay que ponerla dura donde es suave, porque es como Dios ha querido que sea, sencillamente. No sé si esto se os ha planteado en alguna ocasión. Pues sí, Bueno, sí. Cuando precisamente lo mencionabas antes, ¿no? El asunto de este contacto que se tiene con la palabra cuando uno le toca enseñar o predicar, muchas veces uno cae en esa tentación, ¿no? Y después también en la intimidad uno cae en esa tentación también de añadir o de quitar según la conveniencia, ¿no? Sí, y siempre uno añade cuando es respecto al otro y siempre quita cuando es respecto a uno, ¿no? Entonces uno se ablanda las cosas, ¿no? Para uno y las carga para los demás, que es lo que Jesús le decía también a los escribas y los fariseos de su tiempo, ¿no? Estáis poniendo cargas sobre las personas que vosotros podéis sobrellevar. Entonces, ese es el gran peligro, que al final se rompe la armonía y la buena voz de Dios, ¿no? Precisamente por aquellos que deben estar transmitiéndola de una manera correcta, ¿no? Entonces, Dios también nos ha confiado a nosotros esta palabra, ¿no? Entonces, y esa es también la grandeza del Dios Todopoderoso, que pone su palabra en un libro, ¿no? Que podía poner unas señales en el cielo que sean intocables o cosas así, pero decide hablar a través de un libro, ¿no? Y lo dice muy bien en Hebreos capítulo 1, ¿no? Cuando habla en el Hijo, ¿no? Claro, esa encarnación de la palabra finalmente, ¿no? Y tenemos este testimonio en algo tan frágil, ¿no? Ese es nuestro Dios, que quiere que tengamos fe a lo que Él ha dicho. Pasa que el ser humano es tan engreído que siempre quiere añadir algo más, ¿no? Como si no fuera exacto y perfecto lo que Dios manifiesta en su palabra, ¿no? El pueblo hebreo pues le añadió una ley no escrita, ¿no? Toda una tradición, y lo que hizo fue invalidar la palabra del Señor, y fue la gran acusación del Señor Jesús. Y la religión cristiana, en una mayoría, pues lo que acabando es también la tradición o el magisterio, como le llama la Iglesia de Roma. Y lo que ha conseguido con eso también es invalidar, lo mismo que hizo el pueblo hebreo, la palabra del Señor, ¿no? O sea, queriendo añadir, lo que hace es invalidar la ley preciosa, fresca, hermosa, llena de amor que está ahí, ¿no? Y a Dios gracias, pues ha tenido que haber habido reformas siempre a través de los tiempos para que se levantara una generación que dijera, no, la sola palabra del Señor basta, es suficiente para darnos sabiduría, para influirnos, insuflarnos vida en una palabra, ¿no?
el lavamiento, como le gusta decir a Pedro, ¿no? O a Pablo, como diciendo, el lavamiento por la palabra. ¿Qué es lavar por la palabra? Si yo me como esa palabra, me estoy haciendo mejor persona, mejor ser humano, me lleno más de Dios, ¿no? Flor, ¿tienes algo que añadir? Porque el tiempo ya se está yendo del todo. Simplemente comentar que la palabra de Dios sigue siendo útil para enseñar, para redarguir, para además hablar de nuestro Salvador, que todavía estamos en el tiempo de la gracia, que todavía las personas pueden ser salvas a través de Jesús, y todavía la Biblia es el libro más importante que se ha escrito y el más significativo para la humanidad. Bueno, pues nuestro tiempo de nuevo se cierra. El cuarto de atrás tiene que cerrar sus puertas, aunque antes pues damos las gracias a Camilo, a Flor, que no la hemos visto, pero ha estado con nosotros y la hemos escuchado. A Pedro y a Moncho, muchas gracias por estar un día más en el cuarto de atrás, y en esta ocasión para transmitir cosas importantes en relación a la palabra de Dios. Te ofrecemos para terminar nuestra tercera pizca de adobo musical para hoy, que se trata de la tercera parte, del tercer trozo del coro inicial del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, que entre otras cosas cantan en esa parte que vamos a escuchar en alemán: unid vuestras voces para cantar la gloria del Altísimo, adoremos el nombre del Todopoderoso. Y esto se refiere al que había nacido en Belén. Y al Dios de la gloria, a Dios Padre, que digamos que es el enviador. Escuchemos al coro Cantores de Liebig y a la Orquesta de Cámara de Stuttgart, dirigidos por Karl Michinger, interpretar este tema. Vamos a escucharlos, y aquí termina el cuarto de atrás para el día de hoy. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.